Bendiciones a todos. Gracias por acompañarnos en Diestra en Casa. Es un gozo poder estar aquí reunidos como una familia de fe. Yo le voy a pedir el favor que disponga su corazón para lo que Dios tiene para nosotros en este día. Saque su Biblia, tome apuntes, ore, crea que Dios va a hablar a nuestro corazón. Y yo le pido que me acompañe la palabra Mateo 4:17. Y vamos a estar hablando acerca del reino de los cielos. Mateo 4:17. Y dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por tu palabra, que es viva y eficaz. Te doy gracias porque tu palabra es la verdad que nos da libertad, el agua que nos lava, el pan que nos alimenta. Gracias porque es la lámpara delante de nuestros pies para entender los pasos que debemos dar. Queremos exaltarte a ti, oh Dios eterno, y te pedimos que a través de tu palabra hables a nuestra vida. Que abras tu palabra, que podamos poner la mirada en las cosas celestiales y no solamente en las naturales. Permítanos ver lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, lo que no ha subido a mente y corazón de hombre, por la obra de tu Espíritu Santo que enciende, que ilumina nuestros sentidos espirituales. Entregamos este tiempo para ti, oh Dios, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y los que creemos decimos amén. Entonces el tema que queremos compartir es acerca del reino de los cielos. Es la expresión que de hecho Jesús utiliza aquí cuando comienza a predicar. Ahora, quiero resaltar algunas cosas. En el versículo que acabamos de leer, Mateo 4:17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar. Ese es el comienzo oficial del ministerio de Jesús. Estas son las primeras prédicas registradas de Jesús. En Mateo 5, 6, 7 aparece lo que conocemos como el Sermón del Monte, y es el primer sermón escrito que encontramos de Jesús a las multitudes. Es el comienzo de su ministerio terrenal. El Dios que vive desde siempre, para siempre, se hizo hombre, y no solamente caminó entre nosotros y nos dejó un ejemplo, sino que también nos dejó sus enseñanzas. En Mateo, en el capítulo 13, el capítulo anterior, aparece el bautismo de Jesús desde los versículos 13 en adelante, y es el momento en el que el Espíritu Santo posa sobre él. Lucas dice que es el momento también en el que él pudo comenzar a proclamar: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para predicar, para anunciar, para proclamar. Y parte de la unción en la vida de Jesús no era solamente para romper los yugos, sino anunciar la verdad que da libertad. Y cuando Jesús comenzó, dice ahí en Mateo 4, verso 17, a predicar, lo primero que él dijo fue: arrepentíos. Estamos en medio de una generación que no le gusta escuchar mucho esa palabra, arrepentimiento. Y arrepentimiento es un cambio de dirección. Da la idea de un ejército que va marchando hacia un lugar y que de pronto su comandante dice: no es por ahí, y ellos tienen que dar la vuelta y simplemente devolverse al lugar, comenzar la retirada. Y de alguna manera, eso es la palabra en el griego, y de alguna manera también en nuestra vida a veces vamos por un camino y el Señor dice: arrepentidos, y Él como comandante lo que quiere es que nosotros demos la vuelta y cambiemos de dirección, que no sigamos marchando hacia el lugar a donde vamos yendo. Hoy en día, de hecho, la gente quiere que nosotros prediquemos es tolerancia. A veces nos exigen tolerancia, y si usted no es cristiano, ¿acaso Jesús no predicaba tolerancia? Pero yo le tengo noticias: Jesús predicaba arrepentidos. Y en muchas ocasiones lo que yo veo a través de la palabra de Dios es que no solamente él predicaba arrepentimiento. Cuando usted lee en el capítulo anterior, de hecho Juan el Bautista también decía a aquellas personas que se acercaban a él que debían ser frutos dignos de arrepentimiento. Y nosotros vemos la primera predicación del apóstol Pedro, y él dice: arrepiéntanse y bautícese en el nombre del Señor Jesús, y van a venir para ustedes tiempos de refrigerio. Y la predicación de los primeros apóstoles, Pedro, Pablo, de a los discípulos de Jesús, era arrepentimiento. Y creo que tenemos que volver a los caminos antiguos, como dice la palabra de Dios. Debemos volver a las cosas que Dios nos dice. En muchas ocasiones hay caminos que a nosotros los hombres nos parecen derechos, pero que Dios sabe que son caminos de muerte. Y lo que Él está diciendo es: arrepiéntanse. Yo no quiero la muerte del que muera. Yo quiero que ustedes cambien de dirección y a través de eso puedan recibir la vida que tengo para ustedes. Algunas personas exigen tolerancia y básicamente es una forma de decir: no voy a cambiar y me voy a tener que aguantar como soy. Pero realmente el mensaje del Evangelio es: arrepiéntete. El camino por el que vas puede terminar en destrucción para ti, y por causa de que yo te amo, por causa de que veo las consecuencias que de pronto a futuro vas a tener, yo te voy a decir: arrepiéntete. Y parte de lo que nosotros deberíamos hacer, anunciar en medio de esta generación, también es arrepentimiento, y deberíamos también valorarlo en nuestras vidas, porque esto es parte del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. A través del arrepentimiento Él viene y obra en nuestras vidas. A algunas personas no les gusta esa palabra porque saben que eso implica un cambio de pensamiento, un cambio de acción, un cambio de la manera de hacer las cosas. Y Dios, de hecho, nos ama tanto, a pesar de lo que nosotros somos, que nos dio a su Espíritu Santo para cambiarnos. Algunas personas de hecho dicen: es que Dios me ama así como yo soy, pero el mensaje de la Biblia es: Dios te ama a pesar de lo que tú eres. Dios te ama
tanto que no quiere que sigas siendo el mismo. Él te ama tanto que Él sabe realmente el potencial que hay en ti y Él quiere transformarte para que seas la mejor versión de ti mismo. Y el mensaje del Evangelio es: arrepiéntete, arrepentíos, decía Jesús. Esto fue lo primero que Él comenzó a predicar: arrepentíos. Pero después dice: porque el reino de los cielos se ha acercado. Y quiero de pronto resaltar esa frase: el reino de los cielos. Es algo que en muchas ocasiones ha sido mal interpretado y que a veces no tenemos claro realmente lo que significa. Quiero que me acompañe a Apocalipsis, y vamos a leer en Apocalipsis, en el capítulo 4, los versículos 6 y 7. Apocalipsis, capítulo 4, versículos 6 y 7. Y esto habla acerca de una visión que el apóstol Juan tiene en el cielo después de que el Señor le dice: sube acá. Y dice en Apocalipsis 4, versos 6 y 7: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Ahora, resulta que cuando vemos en la palabra de Dios el trono, vemos que también alrededor del trono hay ciertas criaturas, querubines, que están adorando allí en la presencia de Dios. Dice que de ese trono salen relámpagos, en ese trono, delante del trono hay un mar de cristal, pero al mismo tiempo estos seres vivientes que están adorando allí alrededor del trono son especiales y son característicos también de la obra de Jesús. De hecho, aparecen también en Ezequiel, y cuando usted ve la visión de la gloria de Dios que tuvo Ezequiel, describe también a estos seres vivientes, y dice que estos seres vivientes cada uno tenía un rostro diferente. Uno tenía el rostro del león, el otro tenía el rostro de un becerro, el otro tenía el rostro como de un hombre y el último como de un águila volando. Y resulta que cada uno de ellos refleja un aspecto de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho están relacionados con cada uno de los evangelios. El evangelio, según San Mateo, tenía como grupo objetivo los judíos. Él quería que el pueblo de Israel, Leví, Mateo, quería que el pueblo de Israel recibiera la revelación de Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Rey que había sido profetizado, el Mesías que habría de venir, el descendiente de la tribu de David. Él quería que la gente supiera que Jesús no era simplemente cualquier persona, sino que era el Rey prometido. Y Mateo representa el león de la tribu de Judá. Él ciertamente vino como un siervo sufriente, pero Él volverá como un león. Él vino como un bebé en pañales, pero Él regresará como el Rey de Gloria, montado sobre un caballo blanco, con todos sus ejércitos, para venir a tomar lo que legalmente le pertenece, el control de esta tierra. Y Mateo entonces es el que más utiliza referencias al Antiguo Testamento, tratando de ilustrar que realmente Jesús es el cumplimiento de todas las profecías. Entonces Mateo es el rostro del león. Los otros evangelios en su orden aparecen allí en el versículo 7. Después del león habla acerca del becerro. Entonces el evangelio de Marcos, que sucede al evangelio de Mateo, vendría siendo ese becerro. El becerro en la cultura hebrea era un animal de trabajo, pero al mismo tiempo también era un animal que utilizaban para sacrificio. Y cuando nosotros leemos el evangelio según San Marcos, vemos que también Jesús es mostrado como el que vino a hacer una obra de bendición. Siempre estuvo trabajando para que la gente fuera suplida, y al mismo tiempo fue el sacrificio perfecto. Es el evangelio tal vez más corto, el evangelio según San Marcos, y ahí nos ilustra ciertos aspectos de la vida de Jesús que hacen ver que realmente Él vino como ese guerrero trabajador para entregar su vida por nosotros. Cuando ya miramos el siguiente rostro, vendría siendo el rostro del hombre, y es representante del evangelio de Lucas. El evangelio de Lucas estaba dirigido a los griegos, a los gentiles. Ellos siempre exaltaban la figura del hombre, ¿cierto? En las artes trataban de mostrar al superhombre a través de sus poemas y sus odas, y ellos querían un hombre que fuera diferente a todos los demás. Y Lucas exalta la humanidad de Jesús, que Él no solamente es 100% Dios, sino que es 100% hombre, para mostrarle también a los gentiles que realmente Jesús es el Hijo del hombre, que Jesús es el hombre perfecto. Y a través del evangelio de Lucas podemos ver mucho de la humanidad de Jesús, que Él se encarnó, que realmente Él vino también para mostrarnos como hombre cómo nosotros podemos actuar en este mundo. Y el evangelio de Juan es el que comienza un poquito diferente. Los tres primeros los llaman sinópticos, pero el evangelio de Juan de hecho es conocido como el evangelio del creer. Es el evangelio para la fe, el evangelio que apreciamos tal vez más los que ya hemos conocido a Jesús, y nos muestra no solamente sus milagros, sus enseñanzas, sino su deidad. En el comienzo del evangelio de Juan, él empieza diciendo: en el principio
Era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, ¿cierto? Y dice que ese verbo se hizo carne en el versículo 14 y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Todos los demás hablan más de la humanidad de Jesús, pero este es como el águila en las alturas, nos muestra su deidad, que sus salidas son desde los comienzos de la eternidad. Cada uno de los evangelios nos muestran una faceta diferente de Jesús. Entonces Mateo, dirigido a los judíos, nos muestra el león de la tribu de Judá. Cuando ya vemos a Marcos, que es dirigido a los romanos, nos muestra el becerro que vino a hacer una obra, ¿cierto? A los romanos les gustaba el trabajo, entonces esa es la parte que quiere resaltar Marcos. Cuando vemos Lucas, vemos al superhombre, el hombre exaltado, y cuando vemos Juan, vemos el águila. Lucas para los gentiles o los griegos, y el águila es para los creyentes, para que nosotros pongamos la mirada no solamente en las cosas naturales, sino también en las cosas espirituales. Ahora, siendo que el versículo que estábamos leyendo, Mateo capítulo 4, verso 17, aparece en el Evangelio según San Mateo, pues básicamente es un evangelio que nos muestra a Jesús como rey, y ese es el deseo, de hecho, de Mateo, que podamos conocerlo de esa manera. Y Mateo resalta que lo primero que Jesús comenzó a enseñar fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y quiero hablar un poquitico acerca de esto, porque realmente todo lo que Jesús empieza a mostrar en el Evangelio de Mateo iba a ser las reglas que tienen que ver con la edad de la iglesia, con el reino de los cielos. Todo lo que vemos en el Sermón del Monte, que es conocido también como el Manifiesto del Rey, es parte de la explicación de Jesús para que nosotros podamos entender qué es eso del reino de los cielos que hasta ahora se estaba acercando, todavía no había llegado. Pero gloria a Dios que para nosotros Él ya ha llegado, Él es el Rey que habita en nuestros corazones. Ahora quiero hablar un poquitico acerca de la palabra reino. Resulta que la palabra reino en la Biblia se puede utilizar en diferentes trasfondos o en diferentes contextos. En ocasiones se puede utilizar para hablar acerca de los reinos espirituales. Se habla acerca de Satanás como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, huestes espirituales en las regiones celestes de maldad, y ellos tienen cierto dominio, cierto reino, cierta autoridad. Él simplemente usurpó la autoridad y él dijo: a mí me han sido dados los reinos de la tierra. Entonces, cuando hablamos de reinos, podemos hablar de reinos espirituales como los reinos de tinieblas del enemigo, pero también el reino de la luz, el reino de nuestro Dios Todopoderoso. Podemos utilizar esa palabra para referirnos a los reinos de los hombres, los reinos de los gentiles, el reino de Israel, el reino de Babilonia. Pero realmente, cuando Jesús estaba hablando acerca de esto, Él quería hablar acerca de ese reino espiritual. Cuando Nicodemo quería saber por qué Jesús estaba haciendo milagros, Jesús de hecho le dice: es necesario que nazcas de nuevo, porque si no naces de nuevo no vas a poder ver el reino. Entonces Jesús estaba diciendo: si eres un hijo de Dios, nacido de nuevo, una nueva creación, vas a poder ver en el final, vas a poder entrar al reino de los cielos, pero al mismo tiempo vas a poder verlo en manifestación, porque Nicodemo le estaba preguntando por los milagros. Y ese reino de los cielos es un reino que no está limitado solamente a la esfera espiritual, sino que también tiene parte en este reino natural. Dios quiere que nosotros podamos conocer el reino de los cielos desde ahora, y ese reino es por seguir a Jesús. Ahora, ¿cómo es ese reino de los cielos? Resulta que cuando vemos en la Biblia la palabra reino de Dios es una expresión genérica. Habla más acerca de cómo Dios es rey en el universo, su reino domina sobre todos. Quiero que me acompañe al Salmo 103, y en el Salmo 103 vamos a ver una escritura allí que habla acerca de esto. Salmo 103, y quiero que observe allí en el versículo 19 al 21, Salmo 103, versículos 19 al 21. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Ahora, básicamente lo que me muestra aquí es que Dios tiene un trono en los cielos, y que desde ese lugar Él reina sobre todos los demás reinos. Entonces ya me da la idea de que hay más de un reino. Y de hecho me dice que los ángeles son parte de aquellos que obedecen la voz de su precepto, la voz del Rey y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Entonces el reino de Dios es una expresión genérica, es el lugar donde Dios en el cielo está reinando sobre todos los ángeles, sobre toda la creación. Y parte de eso, de pronto, cuando en el Antiguo Testamento hablaban acerca del reino de Dios, podía ser de pronto Dios reinando en el huerto del Edén, o Dios reinando sobre la nación de Israel, o incluso en las profecías se refería a Dios reinando en un futuro cuando Él regrese a establecer el reino en medio de esta tierra. Pero cuando nosotros vemos, de hecho, la expresión reino de los cielos no es una expresión tan genérica, es una expresión más específica. Habla acerca de cómo Jesús desde el cielo iba a reinar en el corazón de los hombres. Y ese es el reino que Dios quiere que nosotros
participemos. Él no quiere simplemente un reino específico que sea establecido, sino que podamos ser parte del reino espiritual. Hoy en día ha habido mucha confusión porque la gente de hecho quiere establecer el reino de Dios aquí en la tierra y quieren que tengamos un reino específico aquí en la tierra, pero de hecho ese reino específico que está prometido en la palabra de Dios no se va a poder dar hasta que regrese el rey. Quiero que me acompañe a Lucas, y vamos a leer ahí en Lucas, en el capítulo 19, una parábola donde Jesús habla acerca de esto. Justamente antes de su entrada triunfal, ellos están subiendo hacia Jerusalén, y en Lucas, en el capítulo 19, yo quiero que vea el versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ahora quiero hacer una pausa ahí, ya vamos a continuar, pero ahí en Lucas 19:11 dice que ellos van hacia Jerusalén. Jesús está a punto de entregar su vida en la cruz y los discípulos, escuchando y viendo todas las señales, todas las cosas que están sucediendo, están contentos, están emocionados, pero no están poniendo atención. Jesús les ha mencionado en varias ocasiones que Él tiene que entregar su vida por nosotros en la cruz, pero ellos sin embargo están un poquito desenfocados y básicamente creían o pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces parece ser que era un problema en su corazón. Ellos querían que ya Dios estableciera su reino en la tierra, que ejecutara sus juicios sobre todo en la nación de Roma, que estaba ahí oprimiendo a los judíos, y ellos querían un reino natural, visible. Pero Jesús comienza a decirles una parábola, y en los versículos 12 en adelante, y dice: dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ese hombre noble es Cristo Jesús. Jesús tenía que ir para recibir la autoridad, esa palabra, recibir un reino, la palabra en el griego es la palabra basilea. Él iba a recibir la autoridad para venir otra vez a la tierra legalmente y tomar el control de la tierra. Dios le había entregado la tierra al hombre, el hombre la pierde en manos del enemigo y el enemigo usurpa un contrato que le había sido dado al hombre, pero Jesús es el digno de abrir los sellos de ese contrato y Él volverá nuevamente para decir: yo soy el legítimo dueño y yo tengo las escrituras de la tierra, yo voy a reclamar esta tierra. Entonces Él se fue a ese país lejano. ¿A dónde? A la patria celestial. Él fue a donde nuestro Padre Dios, y en este lugar va a recibir ha recibido la autoridad para reinar. Y dice: y llamando 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. ¿Cuál es el deseo del Padre mientras Jesús está en los cielos? Que nosotros estemos en los negocios del Padre. El Padre tiene un negocio y ese negocio es la cosecha. Él es el labrador. Él quiere que nosotros vayamos por el precioso fruto de la tierra. Ahora yo quiero que me acompañe al libro de Hechos de los Apóstoles, y yo quiero que observe algo que de hecho me llama la atención, porque justamente después de la ascensión Jesús les está diciendo que van a recibir el poder del Espíritu Santo para que ellos sean testigos. Pero yo quiero que observe en Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 6, y vamos a leer desde el versículo 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, yo lo que veo es que los discípulos estaban muy ansiosos para tener un reino físico establecido, y ahí básicamente le hacen una pregunta nuevamente. Jesús ha resucitado. En el libro de los Hechos, justamente en el versículo 9 y 10, dice que Él asciende delante de ellos. Ha pasado 40 días enseñándoles, hablándoles acerca de las cosas que eran importantes. Pero entonces ellos le hacen una última pregunta antes de que se vaya: entonces ya es el tiempo de establecer el reino en lo natural. Y Jesús les dice: no han entendido nada. Y dale con la misma cosa, que no, que a ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones de cuándo esto va a ser hecho. De hecho, eso es para otra generación y creemos que nosotros somos esa generación. Pero les dijo: mientras tanto, lo que yo quiero que ustedes hagan es que reciban el poder, para que a través de ese poder sean testigos, que reciban al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ilumine sus sentidos espirituales, les revele quién soy yo, los llene de poder con manifestaciones, señales y prodigios, para que la gente sepa que yo soy Dios y ustedes van a ser una extensión mía. Ustedes van a ir a ser discípulos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces les dijo: no es el tiempo del reino. Yo veo muchas personas de hecho que están hablando acerca de establecer un reino en lo natural, que debemos tomarnos todas las esferas de la sociedad, que debemos entrar en los medios de comunicación, que tenemos que de hecho entrar en la política y meternos en un montón de cosas, cuando Jesús nos dijo: nosotros no vamos a cambiar eso, los pobres siempre los vamos a tener hasta que regrese Jesús. Nos dijo incluso que tuviéramos cuidado con la levadura de Herodes, que la política no era la solución.
No somos ni de derecha ni de izquierda, somos del reino de los cielos. Él es el único que puede resolver todos los problemas de la tierra y realmente no estamos llamados a establecer un reino natural en las artes, en los deportes, en la política, en los medios de comunicación. Estamos llamados a predicar el evangelio. Y me gusta como lo dice mi pastor: zapatero a tus zapatos. Si usted es un hijo de Dios, lo que Dios espera de usted es que usted sea empoderado por el Espíritu Santo y que sea testigo de Él. Algunas personas dicen: no, necesitamos preparar el camino y dejar todas las cosas listas para que cuando llegue el Rey, todo este mundo sea mejor. Y básicamente tienen la idea de que el mundo va a mejorar. Pero yo le tengo noticias: por lo que yo leo en la palabra, este mundo no mejora. Este mundo de hecho no se compone. La Biblia dice que muchos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, que el amor de muchos se enfriará. Entonces realmente no podemos poner la confianza solamente en este mundo, porque probablemente lo que estamos viendo son principios de dolores para muchas cosas que vendrán después. Eso no quiere decir que Dios no nos proteja, eso no nos quiere decir que no seamos bendecidos en medio de las dificultades. El Señor dijo que podrían caer 1000 a mi derecha, 10,000 a mi izquierda, y a mí no me tocaría. Pero ¿qué es lo que yo debo hacer? Debería estar enfocado, haciendo lo que el Señor me llamó a hacer. Porque en este momento hay un enemigo que vino a robar y matar y destruir, pero Dios quiere que vayamos por las almas, que prediquemos en su nombre el perdón de pecados, que la gente pueda llegar a creer en Él, y que cuando prediquemos, entonces esas señales, esa autoridad sobre el enemigo, los dones del Espíritu, la protección sobrenatural que Dios tiene para nosotros se active. Pero todo esto sucede si nosotros predicamos el Evangelio a toda criatura. Ahora, yo quiero que me acompañe al Evangelio de Lucas, y vamos a leer en Lucas, en el capítulo 1, los versículos 31 al 33. Lucas capítulo 1, versículos 31 al 33. Hay una promesa en la palabra de Dios que Jesús va a volver y va a reinar en esta tierra. Lucas capítulo 1, versículos 31 al 33. Por causa de estas promesas es que muchas personas quieren establecer el reino en lo natural, pero todavía no es el tiempo del reino milenario cuando Jesús reine aquí en esta tierra. Estamos en la época del reino de los cielos. Lucas capítulo 1, versículos 31 al 33. Cuando el ángel habla con María, le dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces la profecía decía no simplemente que un niño nos iba a ser nacido, sino que también ese hijo que nos había sido dado iba a ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio no tendría fin. Dios había prometido que de su casa, a David le dijo que de su casa vendría aquel que iba a reinar por siempre y para siempre. Jesús va a volver como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros llamamos a esto el reinado milenario. Nosotros creemos que Jesús va a reinar desde la tierra, que va a poner sus pies en Jerusalén, que los montes se van a derretir en su presencia, que de hecho Él va desde ese lugar a establecer la ley, que la tierra será llena de gloria como las aguas cubren la mar. Pero eso todavía no ha sucedido. Cuando Él regrese, Él va a poner a todos esos enemigos por estrado de sus pies y va a entregar el dominio a Dios el Padre, diciendo: ya Padre, está como era antes de la caída. Y va a vencer a todos sus enemigos. El postrer enemigo que será vencido será la muerte. Y después de que han sido lanzados Satanás, el falso profeta, todos aquellos que venían en contra de la voluntad de Dios, la muerte, el Hades, al lago de fuego y azufre, vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Va a ser un proceso de restauración y vamos a ver cosas gloriosas. Pero todavía no ha comenzado ese reinado milenario. Todavía no estamos en esa época. Estamos todavía en la época del reino de los cielos. Es el reino que habita en nuestro corazón, Jesús desde el cielo reinando en el corazón de los hombres. Si queremos realmente que ese reino sea establecido en la tierra, lo que debemos hacer es predicar el evangelio a toda criatura. Si queremos que el reino sea establecido en la tierra, nuestro propósito no es venir en contra de la política, nuestro propósito no es meternos en las diferentes esferas de la sociedad. Lo que Dios está esperando es que prediquemos en cada una de esas esferas. Por supuesto que deberían haber cristianos en las artes y que deberían haber cristianos en los medios de comunicación y que deberían haber cristianos en la política, en los negocios, pero ¿para qué es que ellos están allí? Para predicar el evangelio, porque hay negociantes que se están yendo al infierno, hay políticos que se están yendo al infierno, hay personas en las artes, en los deportes que se están yendo al infierno, y nosotros tenemos la solución, nosotros tenemos el evangelio de la salvación. Y Dios espera que entremos en cada una de estas áreas a predicar el evangelio. Este mundo no se va a componer porque en este momento el que usurpó la autoridad, el diablo mentiroso, él está robando, matando y destruyendo. Yo quiero que usted me acompañe a Lucas, al capítulo 4, y quiero que veamos los versículos 5 al 8. Lucas capítulo 4,
versículos 5 al 8. En medio de la tentación, después del bautismo de Jesús, estando Jesús en el desierto, dice la palabra de Dios, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, reinos naturales. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, yo quiero que piense esto, ¿no? Satanás está diciendo, a mí me han sido dados los reinos de la tierra. A veces la gente dice, bueno, ¿por qué pasan tantas cosas malas en los reinos de la tierra, en las políticas de las naciones? Porque resulta que el que está detrás de todos esos reinos en la tierra es el enemigo. Jesús, de hecho, consideró esto como una verdad. Él no lo reprendió por decir mentiras. ¿En qué momento recibió Satanás los reinos de la tierra? Cuando Él le quitó, por causa de la tentación, todo lo que había sido dado a Adán, esa autoridad espiritual sobre la tierra. Y Satanás tiene autoridad. De hecho, cuando Jesús hablaba acerca de Satanás, lo llamaba el príncipe de este mundo. Él decía, ahí viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. Ahora recuerde que usted está en Cristo y él nada tiene en Cristo. Y si usted está en Cristo, él es el príncipe del mundo, pero él nada tiene en usted y nada tiene en mí. De hecho, la Biblia dice que él es el que encegueció los ojos de las personas para que no les resplandezca la luz de la gloria del Evangelio de Cristo, porque Él está reinando y Él no le interesa que la gente conozca la verdad que da libertad. Él es el Dios de este siglo, Él es el príncipe de este mundo y Él recibió los reinos de la tierra. A veces la gente dice, bueno, ¿por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué pasan tantas cosas malas en este mundo? Pues porque hay un diablo que vino a robar, a matar y destruir, que está haciendo un montón de cosas malas, que causa tsunamis, que mata bebés, que trae terremotos, tragedias, que desata plagas. Pero esto no es de Dios. Dios ha dicho, yo no quiero la muerte del que muere, yo quiero que ustedes se arrepientan, que crean en mí, que puedan tener vida. Ahora, yo quiero que vea algo allí conmigo en Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, vamos a ver los versículos 21 al 29. Juan capítulo 13, versículos 21 al 29. Jesús está en la última cena y mientras está en la última cena, Él profetiza acerca de la traición de Judas. Juan capítulo 13, versículos 21 al 29. Y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Y él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Bueno, en este pasaje nos damos cuenta que hay un momento en el que Jesús ya tiene la revelación de la traición y de hecho cuando habla acerca de quién iba a ser la persona, se pone en evidencia que es Judas. Y la Biblia me dice en el versículo 27 que después de que recibe un bocado de parte de Jesús, Satanás entra en él, fue como poseído en ese momento. Y salió de la presencia de los discípulos y ellos no entendían lo que había sucedido, pero Satanás iba a entregar a Jesús, quería matar al autor de la vida, no sabía lo que estaba haciendo. Si los príncipes de este mundo hubieran conocido lo que estaban sucediendo, jamás hubieran crucificado al Rey de Gloria, porque a través de ese Hijo de Dios vino una semilla que trajo cosecha de hijos e hijas del Rey. Pero yo quiero que observen Juan en el capítulo 14, el versículo 30. Juan capítulo 14, versículo 30. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y cuando estaba hablando de esto, estaba hablando acerca del regreso de Judas. Él no estaba hablando de que ahí viene Judas, viene el príncipe de este mundo. No era Judas el que venía, sino realmente era Satanás a través de Judas. Y él dice, ahí viene, pero él nada tiene en mí. Ahora me llama la atención este versículo, ¿no? Porque él es el príncipe de este mundo, él es el Dios de este mundo, él es el que está controlando este mundo. A él le fueron entregados los reinos de la tierra. En este momento los reinos de la tierra no los vamos a transformar a menos de que transformemos a las personas que están en esos lugares de autoridad. Si ellos reciben a Jesús, entonces ya no van a estar en el dominio de Satanás y ya no van a estar promulgando un montón de leyes en contra de nosotros. Pero si ellos no reciben a Jesús, nada vamos a cambiar. Pero yo quiero que observen Juan en el capítulo 17, y tal vez vamos a ir terminando por allí. Hay muchas cosas que podríamos decir al respecto. En Juan, en el capítulo 17, yo quiero que observe, por ejemplo, los versículos 15 al 17.
Dice, no ruego, está orando Jesús, esta es la oración del sumo sacerdote, está orando por los discípulos y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora yo quiero que entienda esto, el diablo es conocido como el Dios de este mundo, el diablo es el que tiene control de los reinos de la tierra. La gente dice, ¿por qué si Dios es bueno pasan cosas malas? Porque hay un diablo. Porque en este momento todavía no ha llegado el Rey de Reyes y Señor de Señores para restablecer todas las cosas. Estamos esperando su venida y cuando Él regrese va a ser un tiempo glorioso. Pero en este momento, mientras estamos en el mundo hay tribulación porque hay un enemigo en nuestras almas y la Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá. Y la Biblia dice que Dios no pidió para que fuéramos quitados del mundo, Él nos dejó con un propósito, Él nos dejó para que hiciéramos frente a la maldad, pero no con las armas naturales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para derribar fortalezas, y Él nos dejó la palabra, el Espíritu, su nombre, la sangre, para que podamos hacer su voluntad en medio de este tiempo y esta generación. Él es el Dios de este mundo, Satanás, pero nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, somos hijos de Dios. Y podemos decirle, Satanás, podrás destruir en el mundo, pero tú nada tienes en Cristo, y yo estoy en Cristo, tú nada tienes en mi vida. Yo estoy en el mundo, pero yo no soy del mundo, yo soy un embajador del reino de los cielos, y yo reprendo toda obra de tinieblas. Podrás tratar de destruir afuera, y podrán caer 1000 a mi derecha, 10.000 a mi izquierda, a mí no me tocará, yo soy un hijo de Dios. Yo rechazo toda enfermedad, yo rechazo toda escasez, yo rechazo todo temor, y como hijo de Dios yo declaro que aquí en mi vida tú no puedes tocar mi vida, no puedes tocar mi familia, no puedes tocar mis finanzas. Yo te reprendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y tenemos que levantarnos y utilizar la autoridad espiritual que nos ha sido dada. No podemos permitir simplemente que Él haga cualquier cosa. El diablo ha descendido sabiendo que le queda poco tiempo, dice la palabra de Dios. Los demonios en la época de Jesús decían, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Él sabe que su tiempo se le está acabando, y el de nosotros los justos vamos como la luz de la aurora en aumento hasta que el día se haga perfecto. Nuestro tiempo es glorioso. Dios nos llamó a un tiempo como este para exaltar su nombre, para hacer su voluntad, y el Rey regresará y vamos a recibir un cuerpo glorificado y vamos a vivir en el milenio y luego en la eternidad disfrutando para siempre con el Señor. Pero no se desenfoque, no se deje distraer, no sea como los discípulos, Señor, vas a restablecer el reino ya, vas a cambiar todas las cosas ya. En este mundo hay tribulación, en este mundo hay dificultad, todavía no ha llegado ese reino milenial, pero ya llegó el reino de los cielos. Jesús reina en usted, el más grande está en usted y es mayor que cualquier cosa en el mundo, y gracias a lo que Dios ha puesto en usted, usted puede caminar en victoria. No se desenfoque, no se ponga a comentar ahí en redes acerca de todo lo que está sucediendo alrededor. No se escandalice por causa de que el mundo va de mal en peor. Eso es lo que está escrito en la palabra. Pero haga lo que Dios le ha llamado a hacer. Ore para que la voluntad de Dios sea establecida aquí en la tierra, como ya lo es establecido donde el Rey gobierna. Porque su reino está sobre todos los reinos de la tierra, y Él puede inclinar los corazones de los reyes a lo que Él quiera. Y puede que Satanás esté tratando de hacer cosas, pero no lo va a hacer en mi nación, no lo va a hacer en mi ciudad, porque aquí yo soy colaborador de Dios, yo soy un embajador del reino de los cielos, y yo no permito que el enemigo siga esparciendo sus mentiras. Levántese en su autoridad espiritual y recuerde que usted es un ciudadano del reino de los cielos. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Yo bendigo, Señor, a mis hermanos en Cristo Jesús, y que seas tú trayendo vida y revelación en medio de sus corazones, para gloria y alabanza tuya. Que ellos se levanten como ese ejército del Dios viviente. Gracia y paz en el nombre de Jesús. Gloria a Dios.